A continuación, el doctor Claudio Rolín Teixeira, de la Fundación Universitario Rivarense de Gastroenterología, va a hablar de cáncer rectal temprano, disección endoscópica submucosa o microcirugía endoscópica transanal. Adelante y gracias, Claudio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Agradecer muchísimo al comité organizador, que es un gran placer estar acá en el Congreso Argentino nuevamente, donde uno se siente en su casa por tantos amigos y colegas de hace muchos años. Muchas gracias. Bueno, el tema necesitaría un poco más de tiempo, por favor, porque hablando en el portuñol tarda más, Entonces, por favor, los coordinadores, un minutito más, por favor. Bueno, expor las ventajas y desventajas de los dos métodos en el manejo del cáncer rectal temprano. Bueno, independiente de la terapia que uno utiliza, es fundamental entender la profundidad de invasión del tumor. Eso que va a definir la curabilidad o no de un procedimiento médico. Es importante en el tumor retal o colónico también definir el grado de histológico. Tumores bien diferenciados tienen un comportamiento mucho más benigno, entre comillas, do que obviamente tumores pobremente diferenciados. Entonces la diferenciación histológica es muy importante también al definir la curabilidad o no del tumor retal. Y también los japoneses han demostrado extensivamente en la literatura médica que es más útil mensurar la profundidad de invasión del tumor en micras, en profundidad de invasión en la capa submucosa en micras, do que aferir como SM1, 2 o 3. Y también es importante, aparte del grado histológico, el fusionamiento de glándulas o islas de células en la profundidad de invasión tumoral ejercen un mal prognóstico. La posibilidad de metástasis ganglionares es mucho mayor en estos tipos de tumores. Eso es el esquema que determina hasta qué límite podemos encaminar la curabilidad del tumor retal temprano. Fíjense estos datos de la Escuela Japonesa de Endoscopía. Cuanto mayor la profundidad de invasión, mayor es la posibilidad de metástasis ganglionares. Hasta 1000 micrómetros, que es el límite considerado ideal en los días de hoy, 1.27% de probabilidad de metástasis ganglionares, muy bajo. Al paso que a partir de 4000 micras se multiplica por 6% esta posibilidad de metástasis ganglionares. Entonces, idealmente, cualquier terapéutica endoscópica del tumor retal temprano tendería a manejar lesiones hasta 1000 micras que sean bien diferenciadas y sin invasión angiolinfática. Por ejemplo, este paciente que tratamos por resección endoscópica en Porto Alegre, el mini-probe ya había demostrado que habría una posibilidad de invasión de la capa submucosa y también el patrón superficie, el patrón 5N de Kudo, también apuntaba ya para una probable invasión de la capa submucosa. Y también el patrón capilar de nuestra clasificación, el tipo 5, ya evidenciaba la degeneración maligna de esta lesión. Pero mesmo así hicimos la resección endoscópica y en este caso 2.800 micras de profundidad de invasión. Como vimos, tenemos una posibilidad de metástasis ganglionares acima de 6%. Entonces, independiente de la técnica utilizada, los criterios oncológicos son los más importantes. Por eso que empecé a hablar por los criterios oncológicos. Entonces, si tenemos un paciente con tumor de recto, que hicimos la resección endoscópica o cirúrgica, que sea bien diferenciado, que sea una invasión inferior a 1000 micras,
que el patólogo no haya reportado invasión angiolinfática y que no tenga la presencia de esas islotas de células malignas en la profundidad, puede ser considerado curado por la terapia endoscópica o la cirúrgica, y este paciente entonces solamente hace el follow-up. Por otro lado, si el tumor fue pobremente diferenciado, una invasión más profunda, más que 1000 micra, o que tenga invasiones angiolinfáticas, este paciente debe ser considerado a cirugía adicional, pero caso a caso, de acuerdo con su condición clínica. Y si tenemos una margen comprometida profunda, SN2-3, que correspondería, bueno, eso también es necesario considerar a cirugía adicional más intensamente. Bueno, las lesiones planas pequeñas del colon y del recto no son necesariamente manejadas por TEM o por ISD. Podremos tratarlas muy bien por la mucosectomía, por la resección endoscópica. Pero las lesiones de espalhamiento lateral, el LST, que es gran dilema clínico y forma una gran parte de las lesiones que los colonoscopistas diagnostican. En términos de posibilidad de posibilidad de invasión de la capa submucosa, las lesiones granulares son más benignas do que las lesiones totalmente planas. Entonces, estas lesiones granulares homogéneas, muy baja posibilidad de invasión de la capa submucosa, 0,6%, candidatos ideales para terapia endoscópica. Estas así, con superficie granular, muy buenas candidatas a terapia endoscópica convencional, y estas entonces con superficie lisa homogénea, ahí la disección submucosal debe tener preferencia. La resección en bloque es el objetivo del colonoscopista, hacer la resección en un bloque. Hacemos la técnica de pisimil hace muchos años, y dentro de este contexto, hacer en bloque o hacer en pisimil, es que surgió la disección submucosal. Por ejemplo, en este caso, una extensa lesión granular en el recto distal, tiene una superficie friable, donde se ve el padrón de cripta 5N. Este paciente fue operado, pero podría ser intentado el tratamiento por ISD o por TEM. Entonces, la disección submucosal, todos conocemos. Cambiamos el método de tratamiento de la lesión, siempre entrábamos por arriba de la lesión con la mucosectomía o la ANSA de polipectomía, y ahora cambiamos el tratamiento endoscópico, entramos por abajo de la lesión en una excavación profunda de la submucosa. Los méritos son que permite la resección en bloque, el espécimen es ótimo para análisis histopatológica. Los deméritos es que es un procedimiento considerado por los occidentales, no por los japoneses, por los occidentales considerado muy demorado, y tienes más complicaciones, sangrado y perforación, aparte de un costo elevado, que siempre se habla en costo en endoscopía, pero nunca se habla en costo en cirugía. La cirugía puede utilizar cualquier material y el costo no es importante, al paso que en endoscopía siempre tenemos que hablar en costo. Bueno, las indicaciones para ISD en el tumores colorectales en Japón son lesiones mayores que 2 centímetros de diámetro o lesiones que tengan una apariencia de malignidad, como hablé anteriormente, los LST no granulares o LST granulares con superficies irregulares con tipo 5 en la superficie. También lesiones con fibrosis causada por biopsia, el ítem 2 que hablamos ayer en el curso en vivo. Lesiones causadas por fibrosis pueden ser tratadas por disección submucosal, y también lesiones residual post-mucosectomía. Las tasas de recidiva al utilizar la ISD, y el gran mérito de la técnica es que la recidiva local es muy baja, cerca de 3% en las casuísticas de los japoneses. La TEM, la técnica de endoscopia microcirúrgica transanal, fue creada en 83 por el profesor Gerhard Buss en Alemania, definido para una resección local de lesiones del recto, una alternativa a cirugía rectal convencional. Entonces, el TEM se hace necesario, y eso siempre pregunto a los cirujanos, miren la dilatación que se hace en el anus, el nivel de dilatación que tiene que hacer para abordar las lesiones, y eso seguramente puede traer algún prejuicio en la motilidad y en la competencia del esfínter anal, pero ellos tienen muchas condiciones. Yo hablo de ellos porque
en el sentido de que nosotros somos los colonoscopistas. Entonces los cirujanos tienen condición de hacer excisiones muy amplias, pueden incluso abordar transmuralmente con la gordura periretal acá visible, y también como la ISD pueden hacer resecciones en bloque de lesiones muy grandes. Pero miren la tasa de recidiva post-TEM, es muy alta, es casi como la mucosectomía piecemeal que hacemos hace mucho tiempo. La mayor casuística de Holanda en 2009 demostró una recidiva de 9% de adenomas post-TEM. Entonces no es superior, pienso, a la piecemeal, muy próximo de la piecemeal y seguramente inferior a la ISD. Y también para tumores T1, la resección local por TEM comparado con la cirugía radical demostró que la recidiva fue mayor en los grupos tratados por TEM, 13%, y al paso fue 3% en el grupo tratado por la cirugía radical, y la sobrevida fue similar, pero todavía superior y significativamente superior en los pacientes tratados por la cirugía convencional, 96% sobrevida y 87% de comparação com la TEM. Eu não consegui buscar dados que comparem a cirurgia radical com ISD, solamente com TEM. Esse é um caso de nós, uma lesão que tratamos em 2011, uma lesão velhosa del recto. Fíjense como que se quedou clara a base após a resecção endoscópica. Essa paciente tardou para fazer o seguimento e isso foi muito malo. Ela volviu 2 anos depois da mucosectomia piecemeal. E miren, tenía una lesión mayor todavía do que la que tratamos inicialmente. En estos casos, entonces hicimos la ISD, empezamos el 12 de junio de 2013 a 20:31 horas y terminamos, empezamos el 12 de junio a las 15 horas y terminamos al 12 de junio, todavía 12 de junio, a las 21 horas. 6 horas el procedimiento para disección de esa lesión con extensa fibrosis. Entonces no es fácil hacer disección por ISD y lesiones con fibrosis, también es muy difícil de cualquier manera. Por eso, si uno tiene un tumor, una lesión en el recto, que haga el tratamiento completo, definitivo de una sola vez, porque siempre manejar lesiones recidivadas siempre es más complicado, sea por cualquier técnica. Y miren este tipo de lesión, esto entonces es una situación muy complicada, una lesión que ocupa prácticamente 95% de la circunferencia. Bueno, eso podemos hacer ISD, TEM, o pienso que tenemos que tener la próxima terapia. Muchas gracias por tu atención. Gracias.